Muy buenos días. Hoy vamos a ver la obra de Principios del Conocimiento Humano de George Berkeley. El objetivo de esta sesión es que el alumno conocerá las bases del empirismo de Berkeley y las fuentes de sus argumentos que lo diferencian del empirismo de Hume y de Locke. El alumno tendrá las herramientas necesarias para poder identificar las fuentes de su pensamiento y su estructura de su idealismo subjetivo. Como primer punto a tratar, el George Berkeley establece, al igual que sus antecesores, la negación de las ideas abstractas. Para este obispo irlandés, las ideas son siempre actuales porque constituyen un magnífico exponente de lo que se viene llamando el idealismo metafísico. Berkeley tiene como propósito descubrir los principios que han introducido en la filosofía incertidumbre, dudas y opiniones contradictorias. Para él, no existen las ideas abstractas, sino las ideas concretas y singulares. Berkeley comienza con una refutación de la abstracción, porque considera que quizás creer en las ideas abstractas origina la creencia en la existencia de los cuerpos con independencia del sujeto percipiente. Para Berkeley, otro de los puntos muy importantes es su negación a la materia. Para él, el concepto idea es una representación sensible de algo, y por ser sensible y porque no existen representaciones abstractas, es siempre particular. Pero idea es, al mismo tiempo, la misma cosa percibida. Desde el punto de vista de Berkeley, no existe confusión ni contradicción entre ambas concepciones, puesto que todo es representación. Para él, no existen cosas con independencia del espíritu que las percibe. En su obra se establece que se creía en la existencia de las cualidades secundarias fuera del espíritu. Era natural que se creyeran también en cierto sustrato no pensante al que se adhirieran aquellas, formando así un fundamento antiescéptico. Para Berkeley, la fundamentación de la realidad se basa en una idea sobre la inmaterialidad de las cosas exteriores. Para él, la existencia de las cosas no es nunca una existencia en sí, sino en el espíritu. Pero existencia en el espíritu no ha de entenderse de modo subjetivista, en mi espíritu. Cuando un hombre deja de percibir las cosas, éstas siguen existiendo naturalmente porque en el último término son percibidas por Dios. Para nosotros, los objetos existen porque tenemos una experiencia sensorial. Sin embargo, cuando dejamos de percibirlas, esto no significa que dejen de existir, sino que hay un ente, en su caso de Berkeley, llamado Dios, él que puede, a través de su omnipresencia, percibir en todo momento, espacio-tiempo, las cosas. Por lo tanto, nosotros estamos limitados a ciertas experiencias sensibles y Dios es el único que no tiene nuestras limitaciones humanas en cuanto a percepción. Para él, el único poder activo es la mente, el espíritu. La realidad externa no es capaz de obrar activamente. En cuanto a la oración de su doctrina, la filosofía de Berkeley surgió como un intento de salvaguardar la existencia real del mundo del espíritu frente a la supremacía que quería conceder a la existencia de las cosas exteriores. Él quiere demostrar por todos los medios que no es posible hablar de existencia sin, al mismo tiempo, implicar una mente que lo perciba. Para Berkeley no hay existencia absoluta, es decir, con independencia de una mente que la perciba. Berkeley se valió del concepto de idea para fundamentar su opinión. Dentro de los puntos relevantes de su pensamiento tenemos tres. En cuanto a la materia de filosofía, para él la filosofía no es otra cosa que el cultivo de la sabiduría y la búsqueda o investigación de la verdad. En cuanto a la mente humana, él establece una limitación, que la mente humana es finita, porque él piensa, y textualmente lo establece, que es demasiado aventurado el suponer que, partiendo de principios ciertos y mediante deducciones perfectamente lógicas, hayamos de llegar a conclusiones falsas e insostenibles.
y el propósito en donde trata de descubrir las raíces y el origen de tantas dudas, incertidumbres o absurdos y contradicciones como vemos en el campo de la filosofía. Para él existe algo que se llama el error de abstracción, en donde nos dice que una de las principales causas del error en todos los órdenes del conocimiento es el suponer o dar por sentado el que la mente puede elaborar ideas abstractas o nociones de las cosas. La acepción propia de la abstracción, él nos menciona que todos convienen en afirmar que las cualidades o modos de las cosas no existen realmente aisladas por sí mismas, separadas de todas las demás, sino que se interfieren recíprocamente y en cierto modo se reúnen en diferentes combinaciones en cada objeto. Un pensamiento muy parecido a las obras de John Locke y David Hume vistas con anterioridad. De la generalización. Berkeley nos menciona que al observar la mente determinados objetos extensos percibidos por los sentidos, hay en ellos algo que es común y semejante en todos y algo que es particular de cada uno, como tal o cual figura, esta o aquella magnitud y que los distingue a unos de otros. La mente sí prescinde en los colores percibidos por el sentido de lo que es peculiar de cada color, y lo distingue de los demás y retiene solo lo que es común a todos ellos. Forma entonces una idea de color en abstracto, que no es ni el rojo, ni el azul, ni el blanco, ni ningún otro color determinado. En cuanto al punto de la composición, Berkeley nos menciona que la mente se elabora sus ideas abstractas de las cualidades o modos de análoga manera, con la misma precisión y separación mental. Adquiere las ideas abstractas de seres más complicados que implican la coexistencia de diferentes cualidades. La mente, sin atender a lo que es particular de todos los hombres, retiene solo lo que es común a todos los seres vivientes, y así adquiere la idea de animal, que abstrae no solo de los individuos humanos, más bien de los pájaros, de las fieras, de los peces, etc. Aquí podemos mencionar que, por ejemplo, todos los peces son animales, mas no todos todos los peces son animales, mas no todos los animales son peces. Entonces, con este sentido, lo que nos quiere decir es que hay una idea de abstracción en el concepto de animal. Los elementos que integran la idea abstracta de animal son el cuerpo, la vida, la sensibilidad y el movimiento espontáneo, según Berkeley. Objeciones sobre la existencia de ideas abstractas. Para Berkeley nos menciona dos puntos en los que él objeta que existan ideas abstractas. Él nos dice textualmente: me es imposible formarme la idea de idea abstracta del movimiento prescindiendo del cuerpo que se mueve, esto es, de un movimiento que no sea ni lento ni rápido, de trayectoria ni curvilínea ni rectilínea. Lo mismo digo de cualesquiera otras ideas abstractas, como por ejemplo, esto es una crítica mucho a lo que es el pensamiento de Isaac Newton en cuanto a sus leyes de movimiento. Eso para él, estas leyes de movimiento no es que existan de manera concreta, sino que nosotros percibimos la idea de que cada acción que toda acción es una reacción opuesta, pero igual, para él, esto radica más que nada en nuestra imaginación y existe como idea abstracta, no es concreto. Yo solo puedo percibir que hay un movimiento que afecta a un cuerpo a otro. Sin embargo, puedo ver que efectivamente, pues, si un objeto choca con otro, pues hay una reacción. Sin embargo, empíricamente, eso es solamente percibible. Por lo tanto, en el caso de Berkeley, eso existe más que nada en cuestiones de percepción y no tanto en cuestión de la naturaleza. Como siguiente punto también nos menciona: lo que no admito es que pueda abstraer una de otra o concebir separadamente aquellas cualidades que es imposible puedan existir aisladas, ni tampoco
que pueda forjarme ideas generales por abstracción de las particularidades en la forma expresada. Nuevamente, otra crítica a la teoría de Isaac Newton sobre sus leyes de movimiento. La existencia de ideas generales. Para él, Berkeley nos dice que lo que no puede admitir es que existan ideas generales abstractas. Todos convienen en afirmar que se requiere de una profunda labor de la mente para emancipar nuestros pensamientos de objetos particulares y elevarlos a las sublimes especulaciones que tiene por objeto las ideas abstractas. Ello es debido únicamente al uso constante y familiar que de ello hace. De ningún modo considero necesarias las ideas generales abstractas para ensanchar el horizonte de conocimiento, como no lo son tampoco para la comunicación de unos con otros. También nos menciona el caso de Berkeley, la universalidad de las ideas. Para él, la universalidad no consiste en una realidad absoluta y positiva o concepto puro de una cosa, sino en la relación que ésta guarda con las demás particularidades, a las cuales representa o significa, en virtud de lo cual lo mismo las cosas que las palabras y nociones del suyo particulares se convierten en universales. En cuanto a las palabras, para él, la manera en que se utilizan las palabras ha contribuido en extender el error. ¿Por qué se debe este error? Se debe a dos cuestiones. En primer lugar, Berkeley opina que se prejuzga que toda la palabra tiene o ha de tener una sola significación, precisa y limitada. Y esto inclina a pensar que existen ciertas ideas abstractas y determinadas que constituyen el verdadero y único sentido inmediato de cada hombre, y que por medio de estas ideas abstractas un nombre genérico es aplicable a muchas cosas particulares. Por ejemplo, izquierda, mi izquierda puede ser tu derecha. Entonces, en ese ejemplo, el concepto izquierda y el concepto derecha tienen una significación precisa y limitada dependiendo de la perspectiva. Sin embargo, si esta perspectiva cambia, adquiere esta doble significación que nos menciona y por lo tanto se vuelve un concepto abstracto. También nos dice Berkeley que la verdad es que no hay tal significación precisa y determinada de cada palabra, pues todas ellas representan indiferentemente un gran número de ideas particulares. En cuanto a los puntos relevantes del lenguaje, él aboga por 3 puntos con sus argumentos que quedan para él demostrados en cuanto a la imposibilidad de las ideas abstractas, lo que en favor de ellas han hecho sus más prestigiosos defensores, haciendo ver que no son necesarias para los fines que se le asignan, y las hemos seguido hasta la fuente de donde dimanan, que parece ser el lenguaje. En cuanto a los principios principales, de manera resumida, del trabajo de Berkeley, podemos establecer los siguientes. Primero, los objetos de conocimiento humano son las ideas impresas en los sentidos. El mecanismo de percepción es el alma. El pensamiento y las cosas existen gracias a la mente. Mi poder de concepción o imaginación no se extiende más allá de la posibilidad de la existencia real o de la percepción. No hay otras sustancias sino las espirituales, esto es, las que son capaces de percibir. Es imposible concebir la semejanza sino entre nuestras propias ideas. Hay quienes distinguen las cualidades de los conceptos en primarias y secundarias. Es evidente que la extensión, figura o movimiento no son más que ideas que existen en la mente. Y como una idea solo puede semejarse a otra idea, resulta que ni estas ideas ni sus arquetipos u originales pueden existir en una sustancia que no se perciba. Y por último, la existencia de Dios es más evidente que la del hombre. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado la presentación. Nos vemos en la siguiente. Bye.